Digo, lo que ha pasado con el yoga en México es como el otro día me preguntaban que describiera el yoga moderno y yo decía, el yoga en México podríamos creer que tiene como todo un camino como muy marcado cronológicamente, pero al final de cuentas en un contexto de yoga que es centenario o si lo quieres ver muy románticamente milenario, somos partes de la misma generación porque lleva pues 20 años o 30 años, o sea, somos parte del mismo neo-yoga, pero sí ha habido dentro de esto de este par de décadas o inclusive antes un cambio importante, o sea, sí ha ido creciendo, hay mucha más información y mucho el tema de las redes sociales, ¿no? O sea, el tema de estar abiertos al mundo por medio de los celulares ha hecho o ha tenido un impacto impresionante en el yoga, en que ha crecido mucho, en que hay mucha más información, hay más linajes, hay más de todo, hay mucho de todo. Yo llevo practicando desde el 2000, más o menos, finales del 99, y pues en esa época empezamos a practicar y básicamente empezamos a enseñar luego, porque pues éramos un grupo de amigos, entre ellos aquí Ernie, que nos juntábamos aquí a 2 cuadras en un saloncito más o menos de este tamaño, no un poquito más grande, y básicamente con copias fotostáticas nos juntábamos a practicar. Mediados del 99, principios del 2000, ¿será? Más o menos. Y era interesante mencionar que era donativo, ¿no? Había una cajita. Sí, siempre era donativo. Sí. No había un precio fijo. Nosotros dos nos conocimos en la universidad. Coincidió, ¿no? Al mismo tiempo, más o menos, de la universidad con esa época. Con esa época de... Sí, Ernie estaba estudiando, pero luego se fue a estudiar pintura. Él quisiste ser pintor muchos años, pero al mismo tiempo estábamos haciendo yoga y yo me llevaba muy bien con una expareja que él tuvo muchos años, que también era maestra de yoga, y en esa época nos conocimos, pero nos reconocimos dentro, o sea, llevamos practicando juntos, o sea, en algún salón, en algún curso con algún maestro, o sea, llevamos compartiendo la práctica y el tapete muchos años y coincidentemente algo muy padre es que no nos vemos mucho, pero cada vez que nos encontramos hablamos de dónde estamos en el yoga o en las posturas o en físicamente qué proceso estamos y coincidimos mucho en cómo nuestra práctica personal o el lugar desde el que enseñamos ha evolucionado, que eso ha sido muy padre porque como que parece ser que tenemos o no sé si es la magia del yoga, tiene como una cronología que va casi mágicamente funcionando igual en casi todos los practicantes, ¿no? Sí, cada vez pienso más de eso, hablar de campos mórficos, ¿no? Y de eso, de cómo en cualquier arte, al mismo tiempo, los que están practicando esa arte se van desarrollando, aunque estén geográficamente en lugares distintos, van desarrollando más o menos a la par, ¿no? Sus diferentes intuiciones, sus diferentes, yo lo llamo como que downloadean qué es lo que toca hacer ahorita, y coincide cuando nos vemos, nos podemos dejar de ver meses, sí, ¿no? Y coincide, ¿no? Cosas tan absurdas como la manera de hacer una postura, ¿no? Como dices. Sí. Y coincidimos también en algún momento en la India, estuvimos juntos, en algún viaje en Goa, Ernie estaba practicando ahí con Gabriela Pascoli, y yo también estuve ahí con Rolfo, no sé con quién Rolf, estaba en esa época, y coincidimos en un viaje en la India, y pues estábamos en la misma, ahí. Pues yo quisiera mencionar nada más algo con respecto a lo que decía Amado, que nos veíamos aquí en este salón que está a 1 cuadra, nos veíamos al mismo tiempo en la universidad, pero que yo estaba, era mi novia, la chava que digamos que nos introdujo de alguna manera, ¿no? A este estilo de yoga que era Ashtanga Vinyasa Yoga. Y entonces a mí al principio cuando ella me insistía que yo practicara ese yoga, pues yo estaba un poco renuente, pero cuando vi que Amado lo estaba haciendo, ¿no?
y que lo estaba haciendo y que otro amigo que en esa misma época, Marcos, también lo estaba haciendo. Eso a mí también me influyó a entrarle con más ganas a la yoga, ¿no? El hecho de ver a varios de la gente con la que estaba conviviendo en ese momento que estaban clavándose tanto, entonces yo también por eso me jaló más a mí a practicar ya más en serio, tomarlo más en serio, porque para mí antes los que practicaban pues eran, pues ya sabes, el preconcepto, viejitos o señoras, ¿no? que hacían yoga, entonces yo no lo veía relacionado con esa edad que teníamos 20 y tantos. 26. Entonces cuando vi que amigos de mi edad, ¿no? Y eso lo estaban haciendo, eso también me influyó a mí a entrarle con más ganas. El Ashtanga es serio, como dice Batiste, it's just too hard, o sea, es duro y no puedes coquetear con el Ashtanga, o sea, o le entras o no le entras, o le entras y va a ser un periodo de tiempo y te va a rebotar, o le entras, lo conoces y te rebota, pero quedarte más de 20 años haciéndolo sí requiere como una personalidad bastante, no sé cómo decirlo. Insistente, yo diría, o necio, pero necio suena diferente. Yo en ese sentido no me gusta salirme mucho de la línea, pero lo que digo ahora es que meto el Ashtanga en una licuadora y lo diluyo en agua y siempre soy como proselitista del Ashtanga, o sea, estoy tratando de jalar a la gente al Ashtanga, pero de una manera hoy en día que no lo rebote, sino que de repente se den cuenta que están haciendo una práctica bastante intensa, bastante difícil, que al principio puede ser muy repetitiva, que eso no es verdad, porque hay tantas secuencias, pero pues si no le entras, sí te quedas en la primera un buen rato, y cómo acercar a la gente haciéndoles como una Ashtanga diluido en agua, y esa es como mi idea, como los voy engañando un poco. Yo iba a usar esa palabra, engañar un poco, sí, como irlos engañando un poco para que se vayan acercando. ¿Puedo decir algo? Porque lo mencionamos. Vas. Yo encontré, digamos que un poco una síntesis de eso, y es que cuando usas, ¿te acuerdas que te lo mencioné alguna vez del restaurativo? ¿No? Que le ponen yoga restaurativo y la gente lo asocia con que son bloques, cintas, bolsters, y que eso es restaurativo. Y lo que yo le mencionaba a Amado, que yo hice un poco lo mismo, dije, a ver, ¿de dónde viene la Ashtanga? De Vinyasa Krama, ¿no? Para que yo pueda ver qué pasos hay anteriores al saludo al sol, que es donde veía que se encontraba la gente con un gran obstáculo, ¿no? Y entonces encontré me fui a las raíces de la Ashtanga y encontré muchos viñasas anteriores al saludo al sol, y eso para mí me ayudó a incluir a muchas personas a la práctica, ¿no? Como dices, irlos engañando, y al final acaban haciendo un saludo al sol, pero igual no al principio, ¿no? De la clase. Y la parte restaurativa que encontré, que no tiene que ver para mí con los bolsters y con los equipos que se usan, los props, sí con el hecho de alargar la respiración. O sea, que lo que nos restaura es el hecho de que cuando nosotros exhalamos despacito y completo, se restauran nuestros sistemas para luego recibir la próxima inhalación. O sea, que lo que nos restaura en la yoga es respirar eficientemente, no necesariamente todo el equipo que ahora se asocia con restaurativo. Esa sería la razón de ser el Ujjayi Pranayama y de los vinyasas, de alargar el proceso de inhalación-exhalación para hacer más eficiente el intercambio entre oxígeno y dióxido de carbono. Eso para mí es restaurativo. Que por otro lado, también usar el término restaurativo fue muy para acá, mucho más contemporáneo, porque en realidad decir yoga restaurativo está un poco equivocado, porque todo el yoga es restaurativo, pero regresando a lo que tú dices, si haces algo que puede ser muy atascado, deja de restaurarte. Entonces, por otro lado, haciendo los kramas, yo como lo he hecho en el Ashtanga también les pongo mucha práctica que tenga que ver con la apertura del cinturón pélvico, cinturón escapular, y eso los va a acercar al Ashtanga, porque en el primer momento en que te sientas así, pues la mitad de los practicantes ya está en un problema, ¿no? Entonces hay como muchas entradas, hay muchas maneras de llegar a este lugar, pero una es, el enemigo del yoga es la velocidad, y ahorita el yoga es velocidad. O sea, mucha gente quiere solucionar mucho en muy poco tiempo y nadie quiere
hacer la chamba. Yo siento que eso, ¿puedo añadir algo? Sí. Que se transfiere la prisa que tenemos en el día y los otros regímenes, ¿se dice regímenes? Okay. En los otros regímenes de ejercicio, que se hace rápido y la vida urbana es rápida y eso se transfiere simplemente al tapete. O sea, no es por alguna otra razón, sino que se transfiere, entonces la gente se siente más en su zona de confort haciendo la yoga, practicando la o el yoga, como hacen todo lo demás en la vida moderna. Entonces se sienten incómodos cuando frenas ese proceso respiratorio. Algunos no. Algunos se sienten atraídos, ¿no?, a esa simplicidad. Pero tiene otros... ese nombre, el unconscious, el patrón de querer retener la respiración. Sí. ¿Cómo se llama? Sí, patrón inconsciente de retención. De retención de respiración. Ese es el que te truena en yoga. El que estás haciendo los pequeños kumbakas todo el tiempo. Eso, y aparte que no lo quieres hacer seguido, nadie quiere hacerlo todos los días. Y por otro lado, hay nuevas aplicaciones, que no quiero mencionar nombres, que son plataformas que tú puedes comprar paquetes y puedes visitar varios lugares. Eso es un detrimento para el alumno y para el maestro, porque está bien probar el buffet de yoga, pero nadie, como todo el mundo está, ahí voy aquí, voy allá, y voy allá. No, necesitas conocer a un maestro, quedarte un rato, absorber todo lo que puedas, y ahí vas a encontrar mucho. Pero si estás brinque y brinque y brinque y brinque, no logras tener el resultado opuesto. Y la parte en línea pues sí ha sido buena, pero pues obviamente es sumamente impersonal. Fue muy bueno en lo que tuvimos. Mucha gente se quedó en los dos formatos. Yo creo que fue un formato que ayudó, pero no hay nada como un espacio destinado a la práctica y estar ahí teniendo esta interacción. El yoga tu avance va a depender siempre de la interacción que tengas con el que sea tu maestro en esa época, y la memoria. La memoria es importante, ¿no? Para ir avanzando también. Digo, para mí, añadiendo las clases en línea, que yo no tenía ni wifi en mi casa, y con todo esto pues puse, eso, y a mí, digo, me alejó geográficamente de las personas, pero pasó algo que no me esperaba, que me acercó a la vida diaria de personas que, por ejemplo, no viven en el área geográfica que yo vivo, ¿no?, que viven lejos o en otros países, y que los veo diario, me platican qué hicieron ayer, qué hicieron, qué cenaron, eso yo no lo tenía antes, porque yo la verdad no he sostenido un espacio, cosa que tú sí has sostenido 20 años un espacio. Eso para mí me dio el hecho de sostener un espacio y una interacción alumno-instructor que no tenía. Eso me lo dio y fue muy curioso el tener las clases virtuales. Y ya después de 20 años era hora que Ernie es como el ashtangi de closet. Lo que le decía es que a mí me gusta mucho llegar a la gente que nunca iría a una escuela, que nunca harían yoga. Esos son los que me interesan muchísimo, que la mayoría de veces son señores y señoras, ¿no? Muchas veces mayores, o gente de plano muy ocupada, que no tiene el tiempo para ir a un espacio físico y que les encantó la yoga o el yoga gracias al hecho de que lo pueden hacer, te digo, media hora o una hora desde el lugar donde estén, ¿no?, su casa, su oficina. Y esa es otra cosa interesante, lo que tú decías hace rato, de que tienes prisa si lo haces 20 minutos, y si lo haces hora y media no tienes prisa. Yo tengo ya también ahí una síntesis, y lo digo en las clases que doy, a veces doy clases de 20 minutos, de media hora, digo, vamos a hacer 20 minutos sin prisa, ¿no? Porque son gente que tiene prisa todo el día, son gente de empresarios, gente muy ocupada. Digo, mira, estos 15 minutos que ya tienes esta ventana, ya te la estableciste, estos 15 minutos sin prisa, no tratar de atascar los 15 minutos con todo lo que se pueda. Claro, menos y funciona. Sí, funciona también. Yo creo que el Ashtanga el yoga debería de ser para todo tipo de personalidades, pero hay mucha gente que se desespera del Ashtanga por esta mala concepción de que es un yoga que es repetitivo, lo cual es menos que repetitivo. Hay un acervo postural impresionante, y por otro lado, en esos primeros años que sí repites, hay una cantidad de información que es mucho más grande que estar haciendo muchas cosas. Entonces, podría parecer que es para un tipo de personalidad que es muy disciplinada o que está muy en ese camino, pero
Si le das la paciencia, si le pones el tiempo, le inviertes el tiempo y tienes la paciencia necesaria, podría ser para cualquier persona a cualquier edad, que curiosamente eso pasa fuera de México. En los salones de Ashtanga hay gente bastante grande, ¿no? Yo sabes que tengo un chascarrillo también mientras te voy a decir eso. Yo creo que depende de si doblas las rodillas o no. ¿Estás de acuerdo? O sea, si tú tratas de hacer todo con la pierna estirada, el cuádriceps activo y contracción, o sea, y estirando la planta del pie, es muy probable que se vuelva muy intenso desde el día 1. Pero si te das chance de copiarle a como la población de repente en la India, los locales, incluso en Mysore, me han dicho que no los molestan tanto con estirar las piernas y alineación perfecta, los dejan que lo hagan más naturalmente. Sí. Y se han dado cuenta, tengo esa intuición, o me han informado de que cuando son locales los que practican en India, no los molestan con alineación y con perfeccionamiento, los dejan ser. Pero como saben que el occidental somos perfeccionistas, estamos muy basados en líneas rectas, ¿no? Incluyendo el tapete, el hule, ¿no? Lo que decías hace rato, la tecnología ha transformado la yoga a través del hule y el sticky mat. Entonces eso ha hecho que la gente busque y exija a los instructores líneas más rectas, sí, ¿no? Al occidental. Entonces, pues eso es una gran cosa que es bueno saber eso, que donde está, digamos, la meca de la Ashtanga, sí, les permiten mucho más naturalidad a los locales y les exigen estas líneas rectas, este esfuerzo extra de piernas estiradas a los occidentales. No sé cómo Sí, es real. O sea, si ves, es que después de tantos años platicando con Ernie, sí llegamos a las conversaciones más extrañas del yoga, pero visualmente ves los libros clásicos de yoga y no tienen absolutamente nada que ver con los libros occidentales de yoga. En imágenes, en fotografías, sí es algo como muchísimo más orgánico y se ve, o podrías notar la ausencia de rigidez nada más por interpretar algo que estás leyendo visualmente. O sea, es bastante interesante esa parte. Sí, y Iyengar, ¿no? Influyó mucho en eso. Podría ser. Y si escuchas a él, yo me he ido a entrevistas de él, él dice que él se fue por la alineación porque no podía competir con el atletismo que había de los de su alrededor en el Mysore Palace. Y dijo, todos eran fisicoculturistas. Dijo, yo por ahí, no, véanlo, no lo estoy, o sea, él lo ha dicho en su entrevista, dice, yo no podía competir en belleza y en moldear mi cuerpo, entonces me fui por lo que yo sentí que era mi fuerte, que fue, digamos, los props. Claro, cabe mencionar que Ernie tiene memoria fotográfica y esto es real. Cuando me interesa. No, sí, o sea, cualquier cosa que él lee, se le graba en 3 segundos 40 hojas de un libro y lo puede como pasar. Entonces es muy chistosa esa parte tuya, porque de repente estás hablando con él y te saca unas cosas. Pero antes de la yoga no podía. No sé de dónde. Antes de la yoga. A mí me gusta mucho, por ejemplo, la parte de cómo llega, igual que nos mencionabas tú. O sea, si no entiendes cronológicamente cómo llegó algo, es difícil que luego lo puedas integrar. O sea, cómo empezó el yoga en Mysore, ¿no? Cómo llegó a Estados Unidos por encimitas en la etapa de la contracultura, de los beatniks, ¿no? Y luego cómo llega a México, cómo Indra Devi tuvo un ashram en Tecate, en el norte de México. O sea, sí tienes que medio ir entendiendo eso para entender lo que está pasando hoy en día en el yoga. Que también hay una parte hoy en día del yoga que yo he estado como observando, que las clases de yoga se están volviendo clases de transiciones de yoga. Ya ahorita el tema de la quietud ya no existe, y entonces el Ashtanga puede ser mucho como transiciones efectivas, sí, pero sostener, cierto, quietud, transición efectiva, sostener, y al final de una práctica te da en general una sensación de que estuviste quieto, no de que te estuviste moviendo. Y hoy en día es tanto el movimiento que se va en contra de todo lo que el yoga es, que es en realidad quietud. Bueno, Krishnamacharya, ¿no? El que promovió el Ashtanga Vinyasa Yoga, él estaba dentro de una época que estaba renaciendo, ¿no? Todo el valor de la India, porque habían estado ocupados por los ingleses durante muchos años, y hubo un movimiento no solo en yoga, en las artes, ¿no? En la danza, en esa misma época, incluso en Mysore, era una ciudad artística. Entonces él fue de los que rescató cómo se practicaba la yoga, porque era todo estática, por eso me metí. O sea, ya la yoga se había perdido, porque se paraban en un pie 8 horas. Entonces lo que rescató la yoga fue el movimiento, que es lo que rescató Krishnamacharya. Dijo los vinyasas, inhalo y me muevo, hago la coreografía. Entonces ahora lo que está pasando, lo que rescató la yoga del olvido, que fue el movimiento, ahora se volvió
es El totalmente yoga. predecible. Se exageró y se volvió esa ahora el énfasis completo. Entonces estuvo bien, porque el movimiento y los vinyasas revivieron la yoga y se esparció por todo el mundo. Ahora hay que nada más tener cuidado de regresar al hecho de que también es estático, que es lo que estás diciendo. Sí. Es una tendencia, siento, totalmente predecible. Yo sí creo que sería casi, es que el Ashtanga sí es como el ballet clásico, o sea, quieres hacer contemporáneo, release, limón, cualquier técnica, Graham, haz clásico, y sí tienes que haber pasado por el yoga clásico, por estudiar, por entender los vinyasas más que nada, e inclusive los nombres, o sea, si no, se va a perder, y mucho creo que, y yo ahí soy como decías tú, y yo creo que comparto eso con Ernie, yo soy bastante purista en el yoga, yo creo que tú también, y es como, eso ya es más allá de lo que queremos enseñar, o sea, es el compromiso que tenemos con el yoga porque mantenga y siga sin que se acabe desvirtuando del todo, o sea, te tienes que ir a la esencia para poder enseñar eso, y que no sea Amado Yoga al final, o Ernie Yoga, ¿no? Sí, a mí es lo que me gusta de volver a tomar o ir a ver a Amado a alguna clase a tomar con él, es que me recuerda eso, o sea, de no diluir la parte importantísima que básicamente era ese breathing less, o sea, respirar menos veces por minuto. Básicamente es lo que yo he entendido con lo que he visto de Vinyasa Krama, Ashtanga Vinyasa, es respirar en vez de 20 veces por minuto, bajar ese número de respiraciones y que eso es lo que te restaura. Pues según los textos antiguos de yoga llegamos con un número predeterminado de respiraciones, ¿no? Entonces llegas inhalando esta vida y te vas exhalando, y lo que hiciste entre estas dos, ese fue tu yoga. Entonces, pues tienes que cuidarlas. Excelente, Chelis. Hariom Tat Sat.